Bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio a las 7. Recuerden que pueden seguirnos también por nuestra plataforma digital www.metrovision.com.do. Como decía antes de la pausa, contamos con la presencia de un invitado para mí que reviste una condición muy especial, puesto que siempre ha tenido un comportamiento coherente, vertical y de cara a la nación en cuanto a la defensa imperecedera de sus mejores intereses. Muchas veces arriesgando elementos que los hombres y mujeres que hacen vida pública no suelen arriesgar. Hombre de resiedumbre moral y de claridad meridiana, y hoy nos visita acá a las 7 en su nuevo proyecto como precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Con nosotros hoy a las 7 el doctor Ramón Emilio Concepción. Mi amigo y hermano. Buenos días. Qué placer tan grande tenerte acá. Después de unos años. Casi 7. Casi 7 años. Casi 7 años. Me estoy haciendo viejo. Y tú te mantienes igual. El único punto es que yo la última vez que te vi más viejo de lo que te veo ahora. Algo bueno está usted haciendo que se preserva igual o mejor. No, está tranquilo, espiritualmente conforme conmigo mismo. Ramón Emilio, y ya que hablas de conformidad, ¿cómo encuentra Ramón Emilio Concepción la República Dominicana en sentido general en el marco de este proceso preelectoral? Yo he estado diciendo que desde 1996 se instaló en el poder dominicano una especie de locura colectiva. El Partido de la Liberación Dominicana, dando la espalda a lo que le dio razón de ser, a la formación que recibieron de Don Juan, el comportamiento que tuvieron de Don Juan, tan pronto se instauraron en el poder, decidieron hacer cosas que hasta nosotros mismos nos sorprendimos como adversarios políticos de ellos. Hemos llegado a una situación que la situación es muy complicada, y decían en un programa de televisión en San Pedro el fin de semana, que Estados Unidos en un momento tuvo una crisis económica devastadora que se conoce en la historia como la Gran Depresión. Pero eso era solo una crisis económica. Subió un jefe de Estado que sabía cómo se pone en marcha un plan de reconstrucción económica de las infraestructuras físicas de una nación de emergencia, y a los 12, 18 meses ya esa economía marchaba rumbo a la recuperación. Lo propio pasó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Materialmente hablando, destrozada. Se diseña el plan Marshall, que lo diseña el ministro Downs, lo ejecuta George Marshall. Igual a los 12 meses iba ya recuperando todo el esplendor de Europa, porque era una crisis económica, excepto la de Francia, que se ligaba un poco con una crisis institucional que empezaba. Un grupo de locos, muy parecido a la locura colectiva que está gobernando el país, entendía que Francia había que ponerlo todo con las patas para arriba. Pero llegó el general de Gaulle, un hombre excepcionalmente bien formado, bien dotado, demócrata carta cabal, y empezaban a cercenar algunos resquicios de la libertad francesa. Y él decía, más o menos, París humillado, París lastimado, París 1000 veces libertado. Y después dijo, Francia tiene un pacto secular 20 veces secular con la libertad del mundo. Eso caló en la conciencia del pueblo francés, se recompuso. Tenemos una crisis de orden económica en República Dominicana. Nosotros tenemos una crisis que no es solo económica, es institucional, y tú lo describiste con maestría. Eso que pasó en el Congreso en estos días. Aquí cada ministro es un presidente, aquí cada ministro maneja un presupuesto sin que nadie le pueda ni siquiera fiscalizar. Lo citan al Congreso y no va, si es que lo citan. Aquí cada ministro es un presidente. Entonces aquí hay una crisis institucional, donde no está funcionando ninguna institución como manda la Constitución. ¿Cuál es la crisis más peligrosa? La moral, la ética, la espiritual. Aquí hay una crisis casi de creencia, que los sociólogos llaman crisis, conciencia de ruina. ¿Qué es esto? Que la gente, por más que digamos los políticos, la gente piensa que esto va a empeorar. Eso se llama conciencia de ruina. Entonces, cuando un país reúne esas tres crisis juntas a la vez, no es tan sencillo. Repito, si la crisis fuera económica, surge un presidente con un equipo de gobernantes que sepa poner en marcha un plan de recuperación económica de las infraestructuras físicas, pero las infraestructuras morales de una nación no se ponen en marcha de un día para otro. Esa es la parte más delicada que tenemos los dominicanos. Y eso solamente es
abarcando o por causa del gobierno del PLD, Ramón Emilio? ¿No es un tema sistémico? No, yo pienso que el liderato político se ha comportado de este tamaño ante las circunstancias. Y pensaba, mientras tú hacías esa introducción, me vino a la cabeza así rápido Europa, después de la peste bubónica. Europa después de la peste bubónica, el poeta de la humanidad, Friedrich Schiller, veía el comportamiento del liderato europeo que no estaba a la altura de la circunstancia. Y él decía, circunstancias tan altas, circunstancias tan difíciles, liderato tan pigmeo. Señores, aquí hay gente que está aspirando a volver a la presidencia de nuevo, que no tiene nada que ofertar, que han gobernado el país y lo único que hicieron fue destrozarnos tanto en las infraestructuras físicas y materiales de la nación, como en las infraestructuras morales que tienen para ofrecer. ¿Y cómo tú contrapones esto, Ramón Emilio, a lo que dicen algunos organismos nacionales y otros internacionales de un eventual y palpable crecimiento en la República Dominicana en términos económicos, de infraestructura y en otros órdenes? El crecimiento de la Argentina de Carlos Menem, 12 años con crecimiento económico que oscilaba entre un 9 y el último llegó a un 12%. Cuando Carlos Menem salió, que se dieron cuenta que era un crecimiento en base a endeudamiento, Argentina no tenía ni siquiera para pagar las pensiones de los viejitos. Simple y sencillamente manipularon las estadísticas. Aquí se manipularon las cuentas nacionales desde el año 1996. Tenía un objetivo claro, era endeudar el país. Porque es que en el PLD, y esto aunque parezca temerario decirlo, en el PLD los técnicos son muy pocos. Y a los que son técnicos el partido le ha dado de lado. Por ejemplo, tú buscas un buen técnico en agua. Búscame un buen técnico en agua en el PLD. Alejandro Montaz. Por Dios, Alejandro Montaz lo llevaron a dirigir CAS, pero no es un técnico en agua que pueda diseñar cómo se canalizan las aguas. Yo pongo un ejemplo, Khalil. 1783, Washington y el ingeniero Chatfield ya observaban la gran cantidad de agua que tenían los Estados Unidos. Y desde esa época empezaron a diseñar esas grandes esclusas que hay en los Estados Unidos. Y lo único que pedían a Dios era sabiduría para manejar todas esas fluentes de aguas naturales. Nosotros tenemos casi 200 años ya de fundado. Y el Bajo Yuna, no ha habido un gobernante todavía que pueda canalizar las aguas del Bajo Yuna. Y cada vez que caen 2 horas de lluvia, esa gente tiene que andar todo con sus neveras, sus colchones sobre los hombros, porque casi se ahogan. Y se daña todo el aparato productivo nacional de esa zona, se ahogan los ganados, porque no ha habido un jefe de Estado que diseñe la canalización. Entonces nosotros, lamentablemente, tenemos la Colombia del 84. Y esto lo acabo de comprobar, la ciudad, con este panorama que tienen ustedes, llena de edificios modernos, pero hay una economía que tú no sabes de dónde está saliendo. Nosotros teníamos un eje nacional de desarrollo que iba desde la Máximo Gómez hasta la Cementera. Yo recuerdo que tú advertiste eso hace varios años, incluso está publicado en recortes de periódicos. Claro, desde el año 1997, cuando vi hacia dónde iba el PLD, cuando Leonel era presidente, advertí. Yo me hubiese querido equivocar, porque si nos equivocamos, Khalil Michel y yo, desde este programa de televisión, se equivocaron 2 ciudadanos comunes y corrientes. Cuando se equivoca el diputado, cuando se equivoca el senador, cuando se equivoca el presidente, se refleja en la sociedad, se refleja en toda la nación. Entonces, el Fondo Monetario siempre vive dando crédito a los países que hacen sus políticas. Lo hizo en Argentina. Y cuando Argentina colapsó, que en 6 meses hubieron 5 jefes de Estado porque ninguno daba pie con bola, la excusa del fondo, ahí le pido disculpas a los argentinos porque recomendamos políticas económicas equivocadas. Entonces eso mismo va a pasar entre nosotros. Yo le traje un reporte a propósito del fondo que lo pusimos en el debate. El fondo está felicitando al gobierno dominicano porque se compromete a aumentar los impuestos. Para que el país vea, mírenlo aquí. Esta parte, esto es un informe, el último informe del Fondo Monetario Internacional cuando vino al país. El fondo feliz, porque le hemos entregado todo lo que era producción nacional, desde que el PLD llegó al poder. Entregamos la industria eléctrica, entregamos puertos y aeropuertos, que yo enronquecí porque yo planteaba que si entregaban puertos y aeropuertos, estaban entregando la seguridad nacional. Yo lo recuerdo. Y va a pasar lo que pasó en la Argentina. Argentina tuvo que retomarla de nuevo, porque era tanto el contrabando y el tráfico de droga, que los perros había que cambiarlo cada 3 meses. Perdían el olfato de tanta cocaína que olían. Coja la prensa nuestra a ver qué día por un puerto o un aeropuerto de nosotros
no aparece un cargamento de Eso cocaína. se puede conectar, Ramón Emilio, con lo que denunciaste en su oportunidad, con la eliminación aquella del decreto ley en cuanto a la inversión extranjera en el país. Totalmente. El decreto 2542 del año 1945 que dicta Trujillo fue precisamente para evitar que esa mafia que Estados Unidos le abrió la guerra a final de la década del 30, principio del 40, empezó a emigrar a algunos países. Se fue a Cuba, de hecho. Llegó a Puerto Rico, se fue a Cuba, llegó Lansky, llegó Capone, pusieron hoteles, pusieron casinos de juego. Trujillo, para evitar que ese tipo de inversión llegara al país, dicta ese decreto ley, y si tú eras residente en Cuba y querías invertir en República Dominicana, Khalil Michel tenía que traer 2 certificaciones. Una de su conducta personal o empresarial y otra que certificar el origen de los fondos que iba a invertir en República Dominicana. Pero se anticipó años luces a la ley 3318. 73 años duró ese decreto ley sin que ningún presidente lo tocara, hasta que llegó Leonel Fernández en el 97. Y cuando yo hago la observación, la mandé a todos los periódicos, la nota de prensa. Solo La Nación le dio primera plana y decía: abogado advierte, derogación de decreto abre puerta al narco y al lavado. Repito, me hubiese querido equivocar, porque se equivocaba un ciudadano común y corriente, pero en esa ocasión se equivocó el presidente, y entonces ahí está la explicación: Atiemar, los hermanos Benítez, Figueroa Agosto y todas estas mafias que somos ya nosotros prácticamente una madriguera de delincuentes internacionales. Tiene el origen en la derogación de ese decreto que protegía la economía y la calidad de la economía. ¿Siente, Ramón? Y que no me vengan con la monserga de que porque venía la inversión extranjera, porque teníamos Golfanuester, teníamos Romana, teníamos Cero, teníamos Citibank, Scotiabank, Codetel en aquella época. Sí. Es decir, teníamos toda la inversión extranjera de extraordinaria calidad. Entonces ese argumento se tumbaría por ahí. ¿Siente, Ramón Emilio Concepción, que se inscribe dentro de eso que usted califica como mafias, también un tema de mafias internacionales, lo que está pasando con el caso Odebrecht? Totalmente, totalmente. Aquí ¿Cómo evalúa usted el caso Odebrecht? Es Odebrecht? más grave. Aquí hay algunos políticos que están promoviendo el famoso hub del Caribe, alianza público-privada. Yo digo, aquí hay una mafia público-privada que se ha adueñado de la economía nacional. Funcionarios, empresarios han cogido el control de la importación de los productos agroalimentarios, de la cerámica, de los automóviles, están en Contretera, están en el turismo, están en la construcción, están en la banca, se han adueñado de la economía nacional. Y cuando tú decías ahorita que estos organismos internacionales hablan de la bonanza que va a la economía en la República Dominicana, recuerdo un profesor que tuve cuando me formaba en el Instituto Schiller, nos enseñaba, nos daba estadigrafía. Y él decía: las estadísticas pueden ser buenas, pueden ser malas. Éramos 18 estudiantes latinoamericanos y con él éramos 19. Él decía: puede hacer caso que esta semana en mi casa nos comiéramos 18 pollos. Ustedes no vieron ni las plumas del pollo, porque fue en mi casa. Viene el estadígrafo y el informe que manda dice que aquí nos comimos un pollo per cápita y ustedes no vieron ni siquiera las plumas del pollo. Interesante ejemplo. Entonces, con la mayoría de un grupito reducido de empresarios dominicanos, que no pasa del 5, y un grupito de funcionarios del gobierno, de los gobiernos del PLD, se han adueñado de la riqueza nacional y confunden eso. La verdad es que aquí cada día cuesta más sacrificio y esfuerzo. No te voy a hablar de comprar una vivienda, porque los hijos de nosotros ya para comprar una vivienda tenemos que regalársela a los padres, si hemos podido trabajar durante muchos años, producir con qué. Cambiar un aire acondicionado que debiera ser una necesidad en el país, ya es un lujo. Pagamos la energía más cara y más ineficiente posiblemente de toda la región. Antes de privatizarse, ¿cuál fue el argumento que se utilizó? Que había que entregar el sistema eléctrico a quien fuera, porque aquí lo único era una energía cara y se gastaba mucho dinero. ¿Sabes cuánto se gastaba en Khalil Michel al año cuando había un exceso de gasto? 2.000 millones al año. Cuando había un exceso. Ahora el año que menos nos cuesta 1.500 y 1.600 millones de dólares. Y ante ese panorama que describe Ramón Emilio Concepción, entonces, ¿por qué la gente sigue votando por el PLD? Por la ineficacia de nosotros en la oposición. ¿Cómo? La ineficacia de nosotros en la oposición. ¿La oposición es ineficiente? Claro, claro. Pero yo no lo digo esto por primera vez. Por Dios. El país ha estado tratando de salir del PLD desde 2008. Recuerda lo fácil que el país salió del PLD, periodo 1996-2000, en el 2000 vino Hipólito,
y el país salió del PLD. Claro, con la ayuda de Joaquín Balaguer, que no quiso ir a una segunda vuelta. Los errores que cometimos en el gobierno nuestro traen de nuevo al PLD. 2004, un intento de reelección que Hipólito era el primero que sabía que no pasaba. Llega el PLD al poder en el 2008 por ineficacia del candidato Miguel Vargas y sus principales asesores, se queda el partido en el poder. En el 12 el país estaba hasta aquí ya del PLD. Recuerda que 45, 60 días antes del proceso nosotros le llevábamos 18 puntos porcentuales hasta que Hipólito se le zafó el seguro y empezó a decir cosas, más el abuso de los recursos públicos que hizo Leonel Fernández cuando anunció en Nueva York que tenía 41.000 millones para aplastar a Hipólito. Lo hicieron y se impusieron. Pero la verdad es que el país ha estado loco por salir del PLD como está ahora. Yo estoy planteando una gran movilización nacional. El candidato que no plantee una gran movilización nacional no va a ser tan fácil derrotar al PLD, aunque el pueblo esté cansado, porque el PLD tiene control del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Poder Constitucional, Poder Electoral, Poder Mediático, Poder Económico como nunca antes aquí en la historia lo tiene el PLD. Pero le falta ahora la aceptación del pueblo. Fíjate que un escándalo tras otro escándalo todo día lo va evaporando. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde estamos nosotros en la oposición? Yo estoy planteando que el país no soporta 4 años más del PLD. Pero Hipólito Mejía dice como precandidato, igual que usted, presidencial, que si es Danilo, él no estaría... No. Yo, si soy candidato, a mí me gustaría competir con Danilo. Danilo es el candidato más vulnerable que tiene el PLD en este ¿Por momento. qué? Por Dios. La moneda, ¿a cómo está la moneda en el gobierno de Danilo Medina? ¿A cómo están los combustibles? ¿A cómo está el pollo? ¿A cómo está el transporte? ¿Cuánto cuesta un automóvil? ¿Cuánto cuesta un seguro médico? ¿Cuánto cuesta la medicina? Un sobre de café costaba 3 pesos hace unos años y cuesta 25. Pero Ramón Emilio dice en las encuestas que de los presidentes más populares del mundo, que hay teleférico, servicio 911, tanta extendida y una valoración del 60%. Algo tenían que hacer, porque el PLD en 20 años ha manejado el 87% del presupuesto histórico de la nación. El PLD ha manejado alrededor de 12 billones de pesos solo vía presupuesto. No te voy a incluir la insensatez de la deuda, que cuando el PLD llega al poder eran 3.800 millones de dólares. ¿En cuánto está hoy? Casi en 52.000. ¿Dónde ha ido a parar todo ese dinero? Me llama algo mucho la atención, mi querido doctor, y es que siento que usted colectiviza no el tema individual de Danilo Leonel, sino de modelo del PLD. Y hablas de que te gustaría enfrentar como candidato presidencial a Danilo Medina. Eso sugiere que en la psiquis de Ramón Emilio Concepción cabe la posibilidad de que la reelección sea una realidad. No, de ninguna manera. Yo creo que la reelección no va. Yo he dicho a mí, si soy candidato, me gustaría enfrentar a un candidato como Danilo Medina. No tiene que ofertar al país, no tiene discurso, ya ni siquiera retórica tiene para salir a justificar una candidatura más. El problema que tiene con la reelección es, sin un referéndum aprobatorio de ratificación no puede haber reforma a la Constitución. Pero dice Manuel Díaz, diputado por San Cristóbal y Altagracia, que los votos están y que si no se van a buscar como sea. Eso es parte de la insolencia del poder. Dice Lila Alburquerque que eso está montado. Ajá, que lo monten. Dice Elpidio Vázquez que eso está listo. ¿Por qué no lo han montado? ¿Por qué no lo han llevado al Congreso? Porque tú sabes que el 22 de agosto es fecha fatal. Candidato que no esté inscrito en la Junta Central Electoral el 22 no va a participar. Ya no hay tiempo para modificar la Constitución. ¿Por qué no hay tiempo? Y te lo explico de manera sencillísima. Vamos a ver. ¿Por qué no hay tiempo para modificar la Constitución, hermano Khalil? Esta Constitución tiene una disposición transitoria que es la 10ª disposición transitoria, aquí la tiene. Ponerla para que no vayan a pensar que estoy pasando gato por macuto, mírenlo aquí. 10ª. No, dice, hombre muy serio. Las disposiciones contenidas en el artículo 272 relativas al referendo aprobatorio, por excepción, oíd bien el término, por excepción, no son aplicables a la presente reforma constitucional, y a la que hubo. ¿Qué significa eso? Diríamos los abogados, por argumentación a fortiori, por argumentación a fuerza, para todas las demás reformas que versen sobre los temas que trata el artículo 272. Es necesario la ratificación en un referéndum. Ese es un detalle que nadie lo ha abordado. El único que lo ha abordado soy yo. El listín lo trajo el sábado porque yo hice una exposición clara. Y es fácil de entender, si el 272, cuando dice referendo aprobatorio, cuando la reforma verse sobre derechos,
garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía, extranjería, el régimen de moneda, sobre los procedimientos de reforma instituido en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral. Pero eso se constituye en un pseudo candado, entonces. Es un candado. Pues sí se le pusieron los candados. Tiene el candado, y todavía más grave, si te va al 267, 268, reforma constitucional. La reforma de la Constitución solo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder, autoridad, ni tampoco por aclamación popular. ¿Qué significa eso, amigo Khalil? Dice un autor que en el clásico estudio de reforma y mutación de la Constitución, George Jelling describió la modificación de los textos constitucionales como la producida por las acciones voluntarias e intencionales de los legisladores. Ahora, ¿dónde surge el candado? Las características anteriores, es decir, esta de la voluntad de modificar, las características anteriores diferencian la reforma constitucional de 5 figuras que, según Carl Schmitt, guardan un gran parecido con ella: mutación, quebrantamiento, supresión, suspensión y destrucción de la Constitución. Si se hace una reforma y no se cumple el requisito del provisional 10, que ya quedó ejecutado, y las normativas del 272, no se estaría modificando la Constitución, se estaría abrogando la Constitución, se estaría dando un golpe de Estado constitucional. ¿Y sabe lo que pasaría con el legislador que levante la mano para aprobar una reforma sin un referéndum? De acción directa. Entra en las redes ya del Código Penal Dominicano. Claro. Tiene un capítulo que se llama Crímenes y Delitos contra la Constitución. Y sobre todo cuando la viola un funcionario de los que levantan la mano cuando se juramentan y juran respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, tiene castigo tan drástico como la degradación cívica y el destierro. Ramón Emilio, entonces tú estás diciéndole a todo el público a través de A las 7 que de producirse esa convocatoria de la ley de convocatoria hacia la Asamblea Nacional Revisora, y si se produjera esa eventual modificación, los que levantaran la mano en virtud de ese 10º transitorio serían pasibles de un sometimiento penal. Cogen de 10 a 20 años de prisión y hasta destierro y degradación cívica, es decir, no poder ejercer cargos públicos durante 10, 15 o 20 años, el término que entienda el magistrado. ¿Qué está en juego aquí? Aquí hay una parte que es vital. Artículo 268. Forma de gobierno. Ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Yo le di mi voto a Khalil Michel de acuerdo a esta Constitución y salió diputado o senador en las elecciones pasadas. Khalil es un representante mío porque yo le di mi voto a Khalil. ¿Hasta dónde tiene Khalil, sin consultarme a mí, mi delegación para generar una modificación para instaurar una reelección más? Entonces faltaría la representatividad. Y si lo hacen sin mandarlo a ratificar por un referéndum, estarían suspendiendo la Constitución y por vía de consecuencia estarían abriendo las puertas en la República Dominicana para todo tipo de aventura. Todo tipo de aventura, ¿eh? Y cuando digo todo tipo de aventura, es todo tipo de aventura, para que estemos claros. Usted acaba de concluir este primer bloque dejando a uno literalmente atónito, y estoy seguro que a todo el país también. Pero usted es un aspirante presidencial y todo el país, igual que yo, queremos saber cuáles son sus marcos propositivos para la solución de estos males que aquejan al país según su visión. Perfecto. Pero eso será después de la pausa. Con la venia de ustedes, pausamos. Oye, no me río porque es que en verdad la conversación con el doctor Ramón Emilio Concepción siempre es una cátedra, no tan solo del ejercicio político, sino también del buen derecho. Pero, como decía antes de la pausa, él es aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. Y yo como dominicano quisiera saber, ante la novedad de esta candidatura presidencial o precandidatura, ¿qué nos trae Ramón Emilio Concepción de nuevo que inspire, que motive a que la nación dominicana votara por él?
Ramón Emilio, ¿qué ofreces al país? Hago la advertencia de que va a tener que invitarme de nuevo. Sin duda. Nos pusimos a hablar de política y no hablamos del plan. Así es. Yo estoy ofertando una agenda nacional de desarrollo, consciente de que si el país el año que viene no elige un presidente, que el 17, es decir, seguramente el 16 de agosto, y el 17 ponga en marcha un plan de recuperación económica de las infraestructuras físicas y morales de la nación de emergencia, a los 6 meses podríamos estar siguiendo el camino de Venezuela. Primer punto, modernización del Estado Dominicano. Nosotros no podemos tener un Estado hipertrofiado como el que tenemos, donde cada ministro es un presidente, con una clientela política que ronda los 700.000, 780.000 miembros, de los cuales no trabaja el 25%. Yo estoy ofertando, porque aquí se está dando lo mismo que se dio en Estados Unidos cuando el presidente Franklin puso en movimiento su famoso Consejo Civil de Juventudes, que en 6 meses creó 1.789.000 empleos. Yo estoy ofertando entre 350 y 500.000 empleos para los jóvenes que están entre 18 y 32 años. ¿Por qué? Porque tenemos una franja de muchachos que están entre 18 y 31 años, de 2.700.000. 1.750.000 ni estudia ni trabaja. Y del millón que queda con empleos irregulares, tampoco estudia ese millón. Pero ¿y las fuentes y los recursos para esos empleos, Ramón Emilio? El Banco Nacional de Desarrollo, ese es el problema. Ustedes, y por la confianza y la amistad, hago la recriminación. Ustedes los comunicadores han cometido un error, porque nos han permitido a los políticos venir a hablar tonterías a los medios y no nos han exigido debate de decir qué vamos a hacer con la moneda, qué vamos a hacer con la violencia, qué vamos a hacer con el agua, qué vamos a hacer con el empleo de los jóvenes, que tienen que tener 1, 2, 3 empleos de mala calidad, porque no son empleos bien remunerados. Yo estoy ofertando crear entre esa franja de la juventud, en los primeros 100 días de gobierno, entre 350 y 500.000 empleos bien pagados. Y cuando entre el programa de modernización de las provincias, aquí hay 2 ciudades, Khalil, Santo Domingo y Santiago. Lo otro es revolcadero de burro, como decimos en el campo mío. Tiene que venir un gobernante que ponga un plan de modernización en las provincias. Tú coges San Cristóbal, que está a 5 minutos donde estamos hablando tú y yo en este momento. No tiene drenaje, no tiene agua, no tiene politécnico bueno, no tiene empleo para la juventud, no tiene un gran hospital regional, no tiene una buena defensa civil, no tiene un buen hospicio para nuestros viejos. Tú sabes lo decadente que es para una nación, que tú y yo lleguemos a viejo y nos pasamos la vida dándolo todo por el país, y después cuando lleguemos a viejo tenemos que andar deambulando por las calles. ¿Sabe una de las cosas que yo más admiro de los Estados Unidos de Norteamérica? El respeto que hay por los viejos. Como en Japón, sí. Allá un viejo es sagrado y lo llevan a un sitio cuando la familia por cuestiones de trabajo no lo puede atender, lo llevan a un hospicio donde tiene desde la enfermera, el fisiatra, la alimentación, lo tiene todo garantizado. Aquí ni siquiera dignidad para la vejez. Es decir, que con la optimización que da la modernización del Estado, podría Ramón Emilio Concepción consignar eso como una realidad en República Dominicana. Te voy a generar en 100 días alrededor de 350.000 empleos de esos muchachos. En la medida que tú coges los niños desde que tienen 4 años y van a la escuela hasta que salgan profesionales, tú vas sacando toda esa violencia y toda esa delincuencia que hay en la... ¿Qué hará Ramón Emilio Concepción con el tema de la delincuencia? Elemental, poner a trabajar los jóvenes y volver a lo que es el inventario de quienes están sin empleo y cuáles no tienen y cuáles están trabajando. ¿Por qué Franklin hizo el seguro de desempleo? Cuando hizo el inventario de los jóvenes que estaban desempleados. ¿Se refiere a Franklin Delano Roosevelt? Franklin Delano Roosevelt hizo un inventario de los jóvenes de X edad hasta Y edad y empezó a crear empleo. El que no le pudo dar empleo le puso un seguro de desempleo de 6 meses, porque él estaba consciente, como sabía que estaba haciendo un plan de reconstrucción masiva de los Estados Unidos, en 6 meses lo iba a poner a trabajar a todos. Y los que no quisieron trabajar, cuando iban los 6 meses, les retiró el seguro, porque eran vagos. Pero puso sus jóvenes a trabajar. Todo eso haría yo en República Dominicana. Que tu concepción... Tú me preguntabas por el dinero. Sí. Primero, aquí en el año 1996 había un presupuestico de ese tamaño, 26.000 millones. Sí. El PLD lo tiene en 781.000, casi 1 billón. El que viene, me dijo un amigo, que va para 1.3 billones de pesos. Entonces no ha faltado dinero. Ha sobrado dinero, lo que pasa es que se ha malgastado el dinero, se ha despilfarrado el dinero. Pero me llama la atención, es decir, no ve Ramón Emilio Concepción, no obstante ser abogado, que la solución al tema de la delincuencia es la parte punitiva, sino también el aumento de oportunidad. Ahí radica todo. Cógelo y mételo preso a todo, 50 años, 100 años de cárcel, lo que vienen subiendo si no tienen oportunidad, ¿qué tú vas a hacer con ellos? Aquí la violencia, ningún político la ha enfocado
Incluso las iglesias se equivocaron. Yo advertí desde 1997, 98, cuando vi que venía el modelo duro que había destrozado América Latina. Dije, no le van a hacer caso a la violencia durante un tiempo porque va a estar de la San Martín hacia la parte alta de la ciudad. Pero ustedes verán que con el pasar del tiempo la tendremos en Naco, Piantini, Serrayé, El Millón, se ha nacionalizado. Tú no puedes acorralar una gallina, que es el animal más noble, te da pollo, carne, pero si lo acorralas se defiende. Sí. Los gobiernos nuestros han acorralado la juventud dominicana. No le han dado ni estudio, ni deporte, ni empleo. Cuando yo era joven, hace muchos años, en mi pueblo, cuando salía del liceo o de la escuela, cuando estaba séptimo y octavo en la mañana, en la tarde me iba o a la academia de música o a la academia de idiomas, o a aprender estenografía, teneduría de libros. Pero había un oficio. No teníamos tiempo que perder. Sí. El PLD abolió todo, hasta las orquestas esas que teníamos en los pueblos para que los jóvenes fueran de tarde. Todo eso se abolió a partir de 1996, porque vinieron gente al poder que no estaban preparados para gobernar. El país le cayó en las manos porque a Peña lo convencieron que no pactara con Balaguer. Y fue un error histórico de José Francisco Peña Gómez no pactar con Balaguer. Y por eso entonces Balaguer, recuerden su acto de juramentación que dijo, no conozco a esta gente, no sé cómo piensan, refiriéndose a los PLDistas, pero el país está primero que mis deseos. Es un jefe de Estado. Un punto luminoso que se reputa como tal, el de la educación en el gobierno de Danilo Medina. ¿Qué hará Ramón Emilio Concepción con la educación dominicana? La educación tiene que 4 jóvenes de cada 100 en octavo tienen comprensión de la matemática. Y 17 jóvenes de cada 100 tienen comprensión de gramática. Pero se ha avanzado algo, ¿no? Se ha avanzado algo, en el negocio de las construcciones. El negocio de las construcciones. Todo el que es estudiante sabe lo que es un aula. Promedio, la más barata cuesta 2.6 millones de pesos y hay aulas que cuestan hasta 3.8 millones de pesos. Es un gran negocio. Un compañerito compra un solar en un pueblo y lo vende por el precio que le dé la gana. ¿Qué hará Ramón Emilio Concepción con la educación dominicana? Volver a una educación crítica, mejorar los pensos de las universidades. Aquí hay carreras que ya no tienen razón de ser. Yo no puedo gastar una parte del presupuesto importante formando muchachos para ir a atender turistas al este, 4 años de profesión para ir a servirle trago a los turistas. Tú tienes que volver a los institutos técnicos de formación que teníamos antes. Que un muchacho cuando llega a octavo curso ya tiene una carrera técnica, una carrera corta. Aquí se ha variado todo. Aquí se impusieron las políticas neoliberales que habían destrozado América Latina, que destrozaron Rusia. No hay diferencia entre los candidatos porque ustedes no nos han obligado a plantear qué haríamos. ¿Qué político tú has oído hablar de una cesta de moneda en República Dominicana para darle valor al peso? No. Que a propósito, quiero terminar enseñando este documento, Marco Macroeconómico 2019-2023. Es un documento oficial del Ministerio de Economía y Desarrollo. ¿Tú sabes lo que está planificado en la última parte de este documento? De evaluación de la moneda desde el año 2017 hasta el 2023, llevar la moneda a 64 por 1. Mírenlo aquí donde dice, ojo, ahí. ¿Cómo es la cosa? Eso se llama una forma de empobrecer más y de saquear más a nuestro pueblo. Un documento oficial del Ministerio de Economía donde tiene programada devaluación de la moneda que está en ejecución desde el 2017 hasta el 2023 que llegará a 64 pesos con 11 centavos. Simple y sencillamente, ¿qué le van a hacer con eso a los dominicanos? El que tiene 100,000 pesos en banco, te lo devaluaron en 10%, tú perdiste 10,000 pesos, te quedan 90. Pero yo que compro materia prima para hacer traje, para hacer corbata, para hacer calzado, te voy a aumentar el costo de esa materia prima que tú vas a demandar, ya manufacturada. Cuando viene a ver de esos 100 te quedaron 80, con una medida de las autoridades. 2 preguntas en un minuto. La primera, ¿cómo están las perspectivas de triunfo a lo interno del PRM? Porque para implementar esto primero tienes que ser candidato y tienes de frente a Hipólito Mejía y a Luis Abinader. ¿Cómo están las perspectivas? Digo como Abraham Lincoln, yo no estoy obligado a vencerse, a ser veraz. Y aquel por veraz venció. Yo pienso que por veraz yo voy a vencer en la convención del Partido Revolucionario Moderno. Simple y sencillamente. Eso es una decisión que tiene que tomar el partido. Y el partido entonces tiene que saber si necesita un candidato o un candidato que pueda derrotar esa corporación que se llama Partido de la Liberación Dominicana. En virtud de ese planteamiento, en este último minuto, un mensaje final a toda esa militancia que te ve para que te elija como su candidato presidencial. El país está doblado, mas no roto. Y quiero que los dominicanos sepan que este país es un país de primicia. Aquí empezó la evangelización del Nuevo Mundo en este país. Nosotros teníamos la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuando no existía la ciudad de Nueva York.
Y este pueblo libró la guerra de independencia más larga que ningún país en el mundo haya librado. Guerreamos desde 1802 hasta 1865, cuando con la restauración conformamos lo que es hoy la República Dominicana. No perder la fe. Por difícil que aparezca la situación, digo lo que dijo Martí en Cuba, cuando se corrompieron los partidos políticos, la prensa, las iglesias, los empresarios. Nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. No perder la fe. Ramón Emilio, gracias por haber sacado tiempo de tu tiempo para participar con nosotros. A ti, hermano. Es la primera, pero no la última entrevista en tu espacio a las 7. Y con ustedes, amigos, tenemos un compromiso. Mañana hemos tenido la participación del doctor Ramón Emilio Concepción, precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, con el que hemos conversado de manera abierta y vertical, como es su característica, sobre todo el quehacer nacional. Nuestra jornada termina en el día de hoy, no sin antes recordarles que mañana a las 7 nuevamente tenemos un compromiso por su espacio en Metrovisión. Hasta mañana.